Son las 9:35. Continuamos en Radio Análisis en este día lunes y vamos a hacer a continuación una de las cosas que más me gustan en el periodismo, que es hacer entrevistas sobre libros. He tenido la oportunidad y la he disfrutado mucho de poder leer un libro recién publicado, que es un intento colectivo por conceptualizar, por entregar herramientas para sistematizar lo que ha sido el cine chileno en la década exactamente anterior, que es la década 2010-2020, que si me permiten a mí, uno diría en términos simbólicos, es una década que se inicia con la movilización universitaria del año 2011 y que termina, en sentido figurado, con el estallido social de 2019. Digo esto porque es una década convulsionada, ¿no? Y bueno, la pregunta que se hacen los editores del libro que voy a mostrar ahora, y que se llama Estéticas del Desajuste, Cine Chileno 2010-2020, es qué caracteriza al cine durante este periodo, cómo se relaciona con este momento histórico particular que acabo de describir, y al mismo tiempo cómo se producen, sin embargo, ciertas expresiones de universalización del cine chileno. Bueno, esa es la introducción. Tenemos acá en el programa a sus editores, a Iván Pinto. Iván, muy buenos días, gracias por estar acá. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Y a Carolina Urrutia. Carolina, muchas gracias. Gracias, Patricio. Buenos días. Sí. Bueno, oye, aprovecho de felicitar a Ediciones Metales Pesados y a La Fuga por la iniciativa. Siempre acá reivindicamos a las casas de editoras. Bueno, esto es lo que dice el libro al principio de Carolina, ¿no? Un intento que ustedes ven en general en las obras de la década por empalmar, por interpretar estas explosiones o malestares sociales, pero bueno, con hitos bien importantes, la historia del oso, una mujer fantástica. Ustedes dicen al principio paradoja, ¿no? Yo por llevar la contra diría, hay un proverbio que dice, cuéntame tu aldea y mostrarás el mundo, ¿no? Expliquemos en qué consiste esa paradoja, o aparente paradoja. ¿Quieres partir tú, Iván, o parto yo? Parte tú si quieres, yo te continúo. Bueno, este es un libro que efectivamente parte de esa visión que hay, ¿verdad? Hay una sensación de malestar, una sensación de crítica social que tiene que ver con lo que tú dices, Patricio, el retorno a las marchas, eh, desde todas las movilizaciones que ocurren en el 2007 y el 2011 posteriormente. Y este libro, de alguna manera, intenta analizar el cine que se hace en esa década en correlato con esas movilizaciones. ¿Ya? Entonces, como una suerte de un cine que está mirando las movilizaciones y están dando cuenta de ciertas transformaciones que ocurren en el Chile contemporáneo. Y eso desde perspectivas muy distintas, desde perspectivas mainstream, si uno podría decir, como en el caso de las dos películas que tú acabas de mencionar, las películas que llegan a los Oscar y que tienen una vitrina, una ventana muy amplia no solo en Chile, sino que en el mundo, pero también un grupo de películas que son mucho más desconocidas y que pertenecen a un circuito marginal. Y de ahí, en ese abanico, caben muchas otras películas distintas. Sí. Iván, Sí, 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 sobre el mismo punto. absolutamente. Yo diría que sí, que hay una tensión dentro del libro que nosotros encontramos sumamente productiva, que tiene que ver con por un lado, este circuito internacional, global, ¿cierto? En el cual el cine, digamos, está inserto como donde hay mucha plata también del Estado que se ha invertido para promover internacionalmente el cine, una corporación totalmente dedicada, que es Cinema Chile, ¿cierto? Y a la vez, ¿cierto? Este contexto de estos últimos 10 años que tú acabas de describir, ¿cierto? Una sociedad que está como bastante en crisis, digamos, y que al menos desde el 2011, nosotros marcamos el 2006, pero en el fondo desde el 2011 en adelante, digamos, se encuentra movilizada por distintos aspectos, ¿no? Entonces, nosotros porque el libro empezó el 2018, llegados al 2019 en el fondo, que empezamos a editar el libro, el estallido social nos hizo interrogarnos retrospectivamente, ¿cierto? Como qué rol había cumplido el cine en ese periodo, ¿no? ¿Qué había pasado con el cine en ese periodo? Y si el cine en el fondo había logrado dar cuenta de algún modo de esas contradicciones y esas situaciones locales, más allá de esta como gran imagen exitista internacional, ¿no? Mm. Entonces, la primera parte del libro está muy dedicada a analizar este contexto global, ¿no? Como qué pasa con este festival, cine de festivales, qué pasa con el circuito internacional, ¿se puede seguir hablando de cine nacional solamente o es un cine también que es, a la vez que es nacional, se vuelve transnacional? ¿Qué pasa con la discusión sobre el canon crítico, que es el tema del Mm. novísimo cine chileno, que fue una discusión que académicamente y periodísticamente dio mucho rédito, ¿cierto? Entre el 2005 y 2010, del 2013 más o menos,
en términos de, y nosotros también, digamos, como que volvemos a mirar ese proceso retrospectivamente, ¿cierto? Para mirar justamente estas otras películas que señala Carola, ¿cierto? Como en el fondo ver qué otras cosas pasaron, ¿no? ¿Qué otras tendencias empezaron a existir, que ya vamos a comentar, ¿cierto? Sí, quería preguntarles por esas diferencias que existen también, porque estamos hablando de un periodo probablemente como cualquier otro, pero ya que estamos hablando de este, donde en las obras hay una gran diferencia de presupuesto, en algunos casos, ¿no? Para empezar. Luego, una gran diferencia en el acceso a las grandes cadenas de distribución. Ustedes describían los festivales probablemente como un ejemplo muy claro de esto. Y en donde, por lo tanto, los públicos también son distintos. Y como los públicos son distintos, también se produce una suerte de disputa respecto a qué entendemos por la historia reciente de Chile. ¿Ah? Y voy a poner este ejemplo que probablemente es cliché, pero para quienes nos están escuchando, ¿qué es lo que ocurre con la película? No, una película que instala una cierta idea respecto a por qué el plebiscito se ganó, que por otro lado, dentro del debate político chileno, es una hipótesis que sigue siendo muy discutida, ¿no? Esta idea de que ganamos con un papel y con un lápiz. ¿Qué pasa con esas diferencias? Que a lo mejor uno las podría interpretar como disputas o como contradicciones para también formarse un panorama general respecto a las distintas sensibilidades sobre el periodo, Carolina. Ujú. Sí, me parece que no es un buen ejemplo justamente por el debate que provoca tanto en el espectador, en el sector político, en el público cinéfilo también. Y es un tema que se está dando efectivamente en este último cine desde el 2015 en adelante, en donde observamos una demanda de realidad, ¿verdad? Una manera Ajá. como de aproximarnos a la realidad, lo vemos en las series de Netflix, ¿verdad? El fin de Ujú. semana tuve la oportunidad de ver la serie de Claudia Guayquimilla, 42 días, lo vemos en muchas películas que están enfrentándose a temas que son muy contingentes, y el no, lo que hace Pablo Larraín es como revisitar el pasado desde una perspectiva que es provocadora, creo yo. Pero ahí la ficción juega un rol que va a ser muy preponderante. Yo no sé si Larraín está hablando efectivamente sobre el plebiscito o está hablando sobre el Chile de toda la concertación. Entonces, claro, uno puede tomárselo de maneras personales, puede criticar ideológicamente las películas, pero también hay que mirarlas, a mi juicio, como un objeto de ficción que están reflexionando sobre muchos otros elementos en paralelo. Ujú. Yo creo que efectivamente se abren varios circuitos también de distribución y circulación. Yo creo que dar cuenta de esa variedad, digamos, de circuitos, de discursos también, de estéticas que están puestas en juego, y particularmente fragmentar esta idea de el cine chileno como una, Mm. digamos, una sola cosa, ¿no? Que de repente es lo que se entiende, justamente esta idea más internacional de la gran marca y de las grandes producciones. Yo creo que ahí hay una dimensión que nosotros buscamos multiplicar en términos de perspectiva y posibilidades, ¿no? Justamente uno de los capítulos como importantes dentro del libro y que nosotros sentimos que marca como un poco el pulso, justamente son los llamados documentales de la revuelta, ¿no? Ujú. Donde empiezan del 2011 para adelante a producirse una serie de películas, documentales políticos, con enunciaciones muy situadas, ¿no? Y muy, digamos, marcadas, con distintos niveles. De hecho, hay comentarios sobre cine comunitario, ¿no? En fin, como que hay distintos aspectos de esos cines, digamos, que se abren un poco y en el fondo es decir, bueno, más allá de lo que se conoce, ¿no? A nivel como un poco más bien por lo más mediático y lo que tiene más hegemonía en términos de producción, hay otras cosas que están sucediendo y también otras problemáticas nuevas que por ahí tampoco se han enfocado. Más que abordar, por ejemplo, el caso de la representación de lo nacional, más bien vamos a ver dimensiones de los sujetos, la subjetividad, de las identidades, ¿cierto?, que están puestas en juego ahí, las estéticas, ¿cierto?, de la representación de la historia, la cuestión de las clases subalternas, ¿cierto?, Ujú. una militancia queer, los colectivos, en fin, buscar diversificar un poco la mirada y reobservar un poco esos procesos desde una mirada quizá también menos idealizada en algún punto, ¿no? O sea, en el sentido no de una cosa como totalizante, sino que más bien buscar ciertos puntos para reconstruir hacia adelante, ¿no? Sí, por eso, Iván, Carolina, yo les preguntaba por el rayado de cancha, ¿no? Porque cuando uno hace cine, entre comillas, chileno para distribuirlo en la escena internacional, sospecho que el riesgo que se corre de poder satisfacer las expectativas que existen en ese público internacional respecto a cómo es Chile, es mucho mayor. Voy a poner un ejemplo para quienes les gusta la literatura y para que se pueda entender mejor lo que estamos hablando respecto a este periodo, ¿no?
había las corrientes literarias que se rebelaron contra el boom latinoamericano decían, por culpa del boom latinoamericano, en Europa creen que acá todo es realismo mágico, ¿no? Y por lo tanto es una mirada vista desde acá caricaturesca sobre nuestra propia realidad. Ahí preguntarles sobre esas disputas, ¿no? A propósito de los rayados de cancha y como decía Iván, también cómo entran a los imaginarios del cine, otras expresiones de nuestra cultura es que no solamente en el cine, por eso me gustan estas conversaciones, en general, en los Sí, sí, espacios sí. de reproducción de los sentidos comunes del poder han estado marginados. Carolina. Sí, yo creo que eso es una disputa histórica en el ámbito del cine, si lo llamamos al cine, ¿verdad? Ocurrió con Sí. el neorrealismo italiano, en donde la mayoría de los italianos no quería que se exhibiera esa Italia destruida en el mundo. Ocurrió no sé, cuando Luis Buñuel hace Los Olvidados en México también, y ocurre acá, pero yo creo que hay como una tensión que es interesante observar y que tiene relación con lo que mencionaba Iván de la diversidad de cines que están ocurriendo, ¿verdad? Ujú. Por supuesto hay una demanda por quizás una cierta mirada exótica de lo que es Latinoamérica, de lo que es Chile, cuáles son los conflictos, el tema de la desigualdad, de la profunda desigualdad social que existe y que no existe en países de Europa tan radical como la vemos acá, pero al mismo tiempo hay todo un circuito que no se mueve en ese lugar de circulación tan internacional y que tiene también un pulso distinto al momento de enfrentar este Chile contemporáneo y su turbulencia, podríamos decir, su Ujú. convulsión. Bueno, a propósito, justamente yo con dos amigos, Vania Mongini y Sebastián González, escribimos uno de los textos Ujú. y habla un poco, bastante de esto, ¿no? Y ahí se parte un poco de una idea muy bonita de Raúl Ruiz, que en su conferencia con el doctora, cuando se le dio el doctorado, el honoris causa, ¿no? En la Ujú. Universidad del Paraíso, él decía, no juzgar una cinematografía no por su primera línea, ¿no? Que sería la primera línea, podríamos decir, internacional, es decir, los grandes ciertos lienzos, ¿no? Los grandes lienzos Mm. nacionales, en fin, sino que más bien jugar una cinematografía o un arte, si quieres, por su segunda línea, ¿no? Justamente, podríamos decir, como por Mm. esos cines quizás más erráticos, menores, ¿no? Como quizás menos perfectos, ¿no? Menos ajustados a las expectativas, ya sea del público internacional o de los mercados, o nacional, incluso o mediático, ¿no? En fin, lo que se espera que los distintos discursos que están ahí como un poco apretando al cine, digamos, para que sea algo de algún modo, ¿no? Y más bien tratar de observar estos otros cines, ¿no? Estos otros cines quizás más pequeños, más fragmentarios, más minúsculos a ratos, ¿no? Películas que de repente están hechas con muy poco, ¿cierto? Más Mm. punk, de repente más sucias también, ¿no? Entonces, ahí claramente ahí hay una pregunta que se hace el libro permanentemente, yo creo que abre un poco eso, es decir, por un lado la operación es hablar un poco de esa estética internacional, hablar de ese transnacionalismo, ¿cierto? Después discutir un poco el canon, ¿no? Sobre el Mm. novísimo, o sea, qué fue lo que se entendió por novísimo, y la operación siguiente es más bien abrirse a todas estas otras tendencias, ya sea el documental político militante y representación de identidades, o estas estéticas menores, ¿cierto? Que llamamos, ¿cierto? Estéticas menores, o cine menor, ¿no? O cine Mm. termita, ¿no? Incluso le pusimos, ¿no? Que también Mm. existe y coexiste con esto. No necesariamente se disputan la hegemonía, o sea, digamos, ¿no? También una pregunta, lo que tú decías, ¿no? La hegemonía y la contrahegemonía. Ok, pero no necesariamente o sea, hay zonas en las que se disputan, pero hay también zonas de coexistencia, Sí, ¿no? Hay claro. zonas en las cuales, digamos, podríamos decir que el cine menor fagocita el primero, ¿no? Como que toma elementos, pero los utiliza para su propio, digamos, también hay un escenario ahí sumamente, creo yo, interesante. Y al revés Otra pregunta es también, la del sí. público, que ya eso da para Es que largo, pero justo les iba a Claro. preguntar por el público, ¿no? ¿Cómo se espejea todo esto que estamos describiendo con, bueno, para seguir el hilo de la conversación, entonces habría que hablar de los públicos, no del público. Carolina. No, efectivamente esa es como la gran pregunta, y es Mm. como cómo popularizamos este cine termita, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que el cine termita, el cine menor, sea visibilizado por más gente? ¿Cuáles son las plataformas para que eso ocurra? Porque efectivamente en este momento se estrenó hace poco El Padeciente, una película súper interesante, chilena, buenísima, con un muy buen elenco, pero en paralelo con una película Marvel, Doctor Strange, y la diferencia de salas, de número de salas en donde están compitiendo, entre comillas, ambas películas es como es impresionante, o sea, como que Mm. no se puede creer, son 250 versus 8, una cosa así. Ujú. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas que se ha estado discutiendo hace tiempo y que tiene que ver
con cómo nos hacemos cargo de que las películas chilenas tengan una circulación, se mantengan más tiempo en salas, quizás el cine no, pero va por plataformas, va por televisión abierta, pero cómo se hace para que estas películas sean vistas. Y al mismo tiempo ocurre que también hay un tema de llegada al espectador, como a mí me gusta el ejemplo de Una mujer fantástica versus Naomi Campbell, por ejemplo, o otras películas pequeñitas que han abordado temas similares. ¿Ya? Y finalmente el hecho de que Una mujer fantástica la haya visto un montón de gente, se haya exhibido, haya tenido una plataforma en el Oscar, haya estado Daniela Vega presentando un premio, es un logro impresionante también. Pero ¿cómo hacemos para que también las otras películas tengan una suerte de exhibición un poco más masiva? No digo a ese nivel, pero un poco más masiva. Sí, Sí. sí, Iván, disculpa, adelante. No, por favor, sí, continuamos con eso. Yo después meto la cuchara, puede ser. No, claro, hay una pregunta que en cierta medida atraviesa el libro, ¿no? Y si es finalmente todas estas manifestaciones del cine, con sus distintas expectativas, escalas, en fin, lenguaje, logran interpretar adecuadamente este país tan convulsionado que estamos viviendo. Bueno, como nadie sabe a esta altura en qué consiste este país, yo creo que esta es una pregunta que no se puede contestar con método científico y por eso es tan interesante, ¿no? Eh, me acuerdo de esos momentos en los cuales alguien te dice, bueno, para conocer este periodo, en vez de leer un libro de historia, ve esta película o lee esta novela, y encuentro que esos son grandes piropos que se pueden hacer sobre una obra, ¿no? ¿Qué decir sobre esta pregunta tan maravillosamente imposible de contestar científicamente, Iván? Sí. Está bueno. Bueno, yo creo que el libro, también el libro reciente de Carolina Urrutia, que se llama Bordes de lo Real en la ficción del cine chileno contemporáneo, apuntan precisamente a esa pregunta de época, a esa pregunta, y yo creo que, bueno, esto es muy loco, porque esto es interesante, porque nosotros comenzamos a hacer el libro en el 2018, realmente Ujú. partió de un coloquio, de unos encuentros que hicimos con críticos internacionales y nacionales, y la verdad es que después llegó el 2019, ¿no? Y el 2019 como que reafirmó varias de las cosas que habíamos estado conversando en ese coloquio, ¿no? Es decir, las estéticas, los lenguajes y particularmente la dimensión como de lo social y lo político que aparecía con mucha fuerza, quizás con mucha fuerza comparada con la década anterior, ¿no? Entonces, yo creo que el libro, digamos, nos hizo reorientar un poco, o sea, el 2019 nos hizo reorientar el libro para darle esta estructura, digamos, de lectura en retrospectiva, ¿no? Es decir, insisto, ¿no? ¿Qué rol había cumplido el cine? Si el cine había estado un poco a la altura, ¿cierto?, de su época, de algún modo, ¿no? Y había logrado de algún modo hacerse cargo. Y de qué modo también el contexto había impactado también en los lenguajes, ¿no? Que eso también es sumamente fascinante, ¿no? Es decir, un desacomodo como con la cuestión de lo histórico, ¿no? Que es lo que tú llamabas un poco lo de Larraín, pero también podríamos mencionar otras películas. Hay una dimensión de desacomodo con la historia, un desajuste. Puede ser hacia el lado más postmoderno, como el caso de Larraín, pero también hacia una crítica como más deconstructiva, como el caso de Rey de Nail Satala, ¿no? O nuevamente, ¿cierto? La cuestión de las clases sociales, ¿no? O sea, el malestar de las capas bajas sociales, eso está en el libro también, ¿no? Y por supuesto, sujetos sociales concretos, los sujetos queer o sujetos LGBT, ¿cierto? Que también aparece y aparece de un lenguaje también nuevo. Entonces, la cuestión del lenguaje acá es importante para mí también. Es decir, por un lado está representado, pero también ese contexto afecta los modos de representar, ¿no? Que yo creo que por ahí va un poco la pregunta, es el desajuste, un desajuste, ok, es del contenido, pero también de la forma, ¿no? De la forma, yo creo que por ahí un poco el libro busca como abrir esos caminos. Se queda un montón de películas fuera igual, ¿no? O sea, Sí, o sea, claro. en el libro abarcativo, pero te digo que hay muchas otras películas que podrían estar incorporadas ahí para dialogar, digamos, en ese marco, ¿no? Sí. Carolina, Iván, se nos acaba el tiempo. Carolina, bueno, sobre el mismo punto que le preguntaba a Iván, pero aprovecho de dejar al tiro la última pregunta, eh, y que es la siguiente. Para quienes nos han estado escuchando porque les gusta el cine en general y les gusta el cine chileno, ustedes como regalo, como sugerencia, para complementar lo que hemos conversado en este rato, ¿qué par de películas podrían dejar ahí para que se anoten, se busquen y se vean? A modo de dialogar con este diálogo que a su vez hace referencia al libro. Yo creo que hay directoras mujeres que en este momento están haciendo un cine sumamente interesante y tenemos la suerte que tenemos esta plataforma Onda Media en donde hay muchas cosas disponibles, entonces si quieren ir al cine yo les recomiendo El Padeciente, está muy buena, Constanza Fernández,
Y en onda media, dos películas que a mí me gustan muchísimo son Lina de Lima de María Paz González, una película sumamente contingente que habla sobre la inmigración y también sobre este desajuste social, o la película Rara de Pepa San Martín, también una muy buena película que está en la línea, estoy hablando de las ficciones, Iván me puede complementar con documentales, pero está en la línea como de ficciones que están mirando en este momento de una manera compleja, nos están mirando de una manera compleja. Total, yo Bueno, siempre recomiendo el documental, o sea, me voy muy hecho el documental, el cine documental de José Luis Sepúlveda y Carolina Driasola, las últimas películas de Crónica un Comité, Mitómana, ¿no? Pasando por El Siciliano, son retratos que van a sorprender, ¿no? Por las capas y complejidades en las que se meten en términos de identidades y contexto, y una personaje sumamente sorprendente. Se van al lado oscuro un poco de la sociedad, de lo social, ¿no? También yo creo que es importante ver, yo voy a insistir en eso, ¿no? En la documentación de los movimientos, es decir, cómo se documentó los movimientos sociales del 2011 para acá, qué pasó, ¿no? Con ese registro, y hay películas como El Vals de los Inútiles, Ya no basta con marchar, y otros que yo creo que son la de Propaganda de Mafi, que es una gran película sobre el marketing político y el tipo de política que se está construyendo, la cual también hoy en día estamos reaccionando, ¿no? Entonces yo creo que mirar en retrospectiva esas películas para pensar nuestro presente y el actual momento, ¿no? de Boric, ¿cierto? Y la constituyente, ¿cierto? Yo creo que eso es sumamente útil y productivo como pregunta. bueno, quedan estas sugerencias instaladas y queda por supuesto la recomendación para leer este libro, Estéticas del Desajuste, Cine Chileno 2010-2020, Iván Pinto y Carolina Urrutia, un esfuerzo valiosísimo, así es que junto con agradecerles por el tiempo y por la conversación, Carolina y Iván, le agradecemos mucho por el libro y lo estamos aquí recomendando entusiastamente. Muchas gracias a ti por Muchas eso. gracias. Sí, que estén muy bien y que tengan buena semana. Chao, Gracias. chao. Chao, chao. Nos vemos. Bueno, y con la conversación con Iván y Carolina estamos llegando al final de nuestro noticiario. Sigan en nuestra sintonía a la vuelta. En pocos minutos ya viene Antonella Esteves con Semáforo. Que estén muy bien y que tengan un buen lunes. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, junto al canal Uchile TV, presentó